Bien, amados hermanos, vamos a empezar con el estudio, capítulo 18 de Levítico. Actos de inmoralidad prohibidos, es el título. Gloria a Dios. Amados hermanos, este capítulo, a través de este capítulo, nuestro Padre Celestial nos habla, nos da una advertencia, porque nos hace ver primeramente de que el ser humano siempre, desde que llegó a la tierra, desde Adán y toda su descendencia, se ha perdido en sus delitos y pecados, cada vez más y más. Y en esta ocasión nos habla sobre las inmoralidades prohibidas. Justamente nos va a detallar en este capítulo de la cual Dios advierte a su pueblo de Israel para que no vivan practicando estas inmoralidades, ya que en Egipto los egipcios sí lo practicaban, era una aberración total, era grande su pecado inmoral, por una parte Egipto y por otra parte los cananeos, el pueblo de Israel estaba al medio. Los cananeos también de igual manera practicaban a diestra y siniestra todo tipo de pecado e inmoralidad. No había ley ni nadie quien le ponga frenos a esta perdición total. Y eso justamente Dios estaba advirtiendo a su pueblo de Israel diciendo de que yo no quiero que practiquen, viven esa manera de vida de ellos, porque Canaán y Egipto por practicar esos pecados inmorales los he expulsado de la tierra, los he desaparecido de la tierra, igual a los cananeos. Y no practiquen eso porque también ustedes van a tener que ser expulsados o borrados de la faz de la tierra. Advierte Dios a su pueblo. Amados hermanos, siempre habla Dios cuando hay tiempo, y cuando Dios habla, dice, yo soy Jehová vuestro Dios en el versículo 2, es porque Jehová siempre nos habla. Y cuando Dios habla, amados hermanos, Él es el Todopoderoso, el Soberano. Él es el que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe para poder nosotros sobrevivir sobre ello. Y como Él ha creado, Él es el único que tiene la potestad, amados hermanos, de poder poner leyes, ordenanzas, para que toda su creación vivan bajo leyes. La naturaleza tiene leyes, al ser humano Dios le pone leyes. Y no podemos nosotros refutar, protestar contra esas leyes. Más aún, el pueblo de Dios, más que nada que conoce, no podemos, no tenemos un fundamento por la cual podemos protestar. Nosotros tenemos que solamente recibir las ordenanzas de Dios y obedecerlas, porque también somos parte de su creación. Y es más, el Señor quiere el bien de nosotros, quiere cuidarnos, quiere guardarnos para gozo en vida eterna. Entonces, amados hermanos, del versículo 1 al 4 nos habla, pues, nos advierte de estos problemas sociales que vivían en aquellos tiempos Egipto y Canaán. ¿Cómo vivía su vida social? Y adoraban ídolos, dioses paganos, no respetaban nada de nada. La inmoralidad era total, no había límites, desde el faraón hasta el último egipcio. En Canaán igualito, desde el primer rey hasta el último poblador, todos se perdían, se hundían en sus pecados.
Entonces Dios advierte en el 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual has vivido, ni harás como hacen en la tierra de Canaán, a lo cual yo os los llevo, y andarán en mis estatutos, dice. El 4 dice, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardarás andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando dice yo, Jehová, vuestro Dios, ya sabemos que es nuestro Dios, pero Él nos, como recordando, Dios de ustedes, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Sabe qué quiere decirnos con eso, hermanos? De que nosotros hemos sido reconciliados con Papá Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Antes de reconciliarnos, era el Dios. Pero una vez que nos reconciliamos, nos trata de esa manera. Yo, Jehová, vuestro Dios, a ustedes. Quiero cuidarlos, quiero guardarlos. El 5 dice, por tanto, guardarás mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Cuando nosotros obedecemos, hermanos, sus ordenanzas, sus estatutos a nuestro Padre Celestial, entonces Él, su mano poderosa, estará siempre bendiciéndonos, cuidándonos, guardándonos. Pero si no obedecemos sus estatutos, sus ordenanzas, amados hermanos, Él quitará su mano de nosotros. Entonces el final será como a los egipcios, como a la tierra de Canaán, a los pueblos de Canaán. Todos esos países, a pesar que vivían en Canaán, la tierra prometida donde fluía leche y miel, Dios lo expulsó de ahí. Los sacó, lo desaparecieron a esos pueblos, hermanos. Israel llegó, empezó en batalla a ganarle, vencerle, y cada vez se empobrecían ellos y ellos tenían que escapar para otros lugares. Y cuando nos habla en esta misma, en este mismo contexto, nuestro Dios cuando dice, si ustedes se portan de esa manera, Israel le dijo, también a ustedes los expulsaré y los desecharé de la tierra. Y esa palabra es hoy también para hoy día, amados hermanos, para nosotros. Nosotros somos el pueblo de Israel espiritual y tenemos que vivir en obediencia, dejándonos guiar por sus ordenanzas, sus leyes de nuestro Dios. Si no obedecemos, dice el Señor, nos va a sacar, nos va a expulsar de la tierra de Canaán. Hermanos, a Israel en aquel entonces no necesariamente los ha expulsado, no necesariamente los ha sacado, pero cuando dice les voy a expulsar, les voy a sacar, es cuando empieza esa tierra de Canaán que producía al 100 por 1, al 60, al 70, al 80 por 1, daba buenos frutos, buenas plantas, buenos ganados. La tierra era bendita por el Señor, daba, pero cuando empezaron a pecar, hermanos, la tierra también comparte la culpa del hombre, la corrupción del hombre, le llega la maldición a la tierra. La palabra de Dios nos advierte que también la tierra es maldita. En Génesis nos dice, a Adán le dice, de que por tanto hiciste caso a la voz de tu mujer, la tierra será maldita y tú te ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente. Desde aquel entonces quedó maldita la tierra, hermanos. Y para nosotros hoy en día, cuanto más vemos estas enseñanzas, hermanos, a comparamos con este tiempo, también eso mismo se está repitiendo. Vemos la cantidad, hermanos, de miseria, escasez, hambre en el mundo. Es porque reina, es porque se ha multiplicado la maldad, el pecado, y la tierra también está maldecida. Hermanos, el viejo mundo, el continente viejo que es Europa, antes fluía leche y miel, como dice la palabra de Dios, producían abundancia, pero ahora, hermanos, recursos naturales no lo tienen ellos. Ellos sobreviven y están en buenos lugares por su preparación intelectual humana. Ellos son países más adelantados nosotros que nos llevan en cosas de desarrollo según la ciencia.
ellos están más adelantados, nosotros nos consideran más atrasados, ¿no? Entonces, ellos han evolucionado, han avanzado en la cultura humana, pero recursos no tienen. Por eso aquí a América Latina y a todos estos países, hermanos, que nosotros tenemos que... Gloria a Dios. Voy a continuar, hermanos. Entonces, el pecado del hombre también hace que la tierra se contamine y todo se va malogrando. No solamente la tierra, vemos la naturaleza, cómo ha variado tanto, se ha trastornado las estaciones y todas esas cosas vienen por consecuencias del pecado del hombre. Y eso Dios estaba advirtiendo en aquel entonces de que si seguían viviendo en abominación, porque también Israel cayó en esas abominaciones, y Dios los estaba sacando de ahí y les estaba advirtiendo que no practiquen esas abominaciones. Y les puso ley. Ahora, ustedes dirán, hermanos, antes de la ley vivían como mejor se les parecía, hermanos. No había temor ni respeto a nada. Entonces, hermanos, la tierra hace mucho de acuerdo a nuestra conducta moral. También se enferma, se contamina y vienen los problemas después, amados hermanos. Dios en este capítulo enteramente, amados hermanos, Dios nos advierte, nos habla para poder seguir viviendo en obediencia a nuestro Señor. Alejarnos de estas inmoralidades prohibidas que vamos a leer. Voy a leer algunos versículos donde Dios nos habla para que nosotros vivamos en obediencia. Él quiere el bien de nosotros. Él quiere cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Él quiere que nos retiremos del pecado. Habla para Israel y para nosotros y para toda la generación que creen en Dios. Dice entonces en Efesios 4, 17 y 19, dice, no viváis más como los paganos, que viven de acuerdo con sus vanos pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. No gozan de la vida que previene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de acciones impuras. Ahí está, Dios nos advierte que no sigamos viviendo como los paganos. En Primera de Corintios, Pablo nos sigue diciendo, no debes tener trato con ninguno que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra o chismoso, borracho, ladrón. Con gente así ni siquiera os sentéis a comer. Nos advierte que siempre debemos estar aún seleccionando las personas con quien tenemos que intimidar nuestra amistad. Acercarnos a predicarlo está bien, pero no practicar sus costumbres, sus pensamientos de ellos, porque no merece, nos advierte Pablo. Y con esto termino en 2 de Pedro 1:4 de Dios. ¿Por qué nos advierte Dios? ¿Por qué quiere que vivamos santos? Porque dice Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos como Él. 2 de Pedro 1:4 dice, Dios nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, y por las cuales llegaréis a tener parte en la naturaleza de Dios, y escaparéis de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Amén. Entonces, amados hermanos, estos pasajes nos hablan a ti, a mí y a todo creyente de cualquier época, que hemos sido llamados a vivir una vida pura, en santidad. Como Pedro dice, ¿no? Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que mentalizarnos de que tenemos que huir del pecado. Todo lo posible que podamos, huir de todo lo que vemos, de todo lo que entendemos que nos puede darnos o nos puede acarrear problemas o nos puede sumar más a que pequemos, alejémonos de eso. De personas que no nos convienen tener amistades, alejémonos de eso. Va a predicar, sí, pero alejémonos.
todas las cosas que Dios nos advierte, debemos alejarnos para no caer un momento y ser como ellos. Como muchas personas toman a mal esto, diciendo de que yo para predicar, llegar a las multitudes, tengo que ir a ellos y portarme y vivir con ellos para ganármelos a ellos, dice. Pero al final, ¿cuál es el resultado, hermanos? De que él llega a ser uno más de la multitud, por meterse a vivir como viven los que están en el mundo. El que quiere ganar multitudes, el que quiere ganar gente para Dios, dice, tiene que reflejar el evangelio puro de Dios en su vida, honrando el evangelio. Y con esa vida pura ganaremos gentes para nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Eso nos da esa explicación nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Amén, hermanos. Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado de que separarnos de todo lo que nos es tóxico, lo que nos es peligroso para nuestra vida espiritual. Hermanos, el 6 empieza a darnos una advertencia un poco más clara a nuestro Dios cuando dice, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Cuando habla aquí la Biblia de desnudez, amados hermanos, está hablando de relación íntima, de relación sexual. Bueno, es cosa normal, natural para nosotros, ya somos mayores, estamos dentro de favor de nuestro Dios y podemos seguir hablando. Hermano, habla de intimidad. Entonces el 6 nos dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Nos está diciendo que dentro de la familia no pueden dos personas tener intimidad. Esa intimidad se llama incesto, que no se puede tener en la familia. Y hay de distintas maneras que se puede tener. Se puede tener entre hermanos, y todo lo detalla el capítulo acá nos prohíbe. Vamos al 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tu madre. Esto no descubrirás su desnudez. Voy a leer en otra traducción que nos explica un poco más claro para entender. El 7 dice, Yazón, ven, préndame la luz del cuarto de Yarín. La luz préndeme de Yarín. Son letras más chicas que necesito. Ahí está. Dice, entre ustedes nadie debe tener relaciones sexuales, estoy en el 6, con una mujer de su propia familia, y mucho menos con su propia madre, pues sería un terrible falta de respeto a su propio padre. Y yo soy el Dios de Israel. Hermanos, llegaron a ese extremo, a estar con su madre, con su mamá. Y eso nos advierte que es un pecado muy gravísimo, y lo había en Egipto, en los egipcios y en los cananeos. Y cuando Dios advierte, amados hermanos, a través de su palabra desde antes, yo hago una pregunta, hermanos. ¿Eso solamente de que ha tenido relación un hijo con su madre, solamente ha sido para aquellos tiempos? No, hermanos. Su palabra dice es para siempre. Lo que ha sucedido antes, ha sucedido en el tiempo de Jesús, hasta el tiempo de Jesús, y en estos tiempos sucede. No lo vemos, no lo oiremos, pero en la privacidad, en la lejanía, lo hay. Porque, hermanos,
el hombre de hoy día, a comparando con el hombre del Antiguo Testamento que está hablando de acá, de que se metían con su mamá, somos el mismo, somos formados de la misma composición, tenemos la misma debilidad, los mismos errores, tenemos los mismos pecados, los mismos traumas, todos somos igualitos, solo que han cambiado el estudio, ha cambiado tal vez todo el resto. Pero la debilidad, la maldad, la perversión, el diablo cuando quiere usar al hombre, lo usa igual que antes y ahora y después lo usará. Hay abominaciones peores, hermano, y nos está hablando y dijo esta vez de que no con la mamá. Entonces, dice el 8, nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, ni con su propia hermana. Aquí nos habla el 8, con la mujer de su madre no pueden tener, con la mujer de su padre no pueden tener relaciones. Y eso ha habido inclusive en la iglesia de Corinto, hermano Pablo exhortó enérgicamente, está creo en Primera de Corintios 1:5, donde había gente que practicaba, que tenían a su madrastra como su mujer, y esa madrastra era esposa de su papá. Eso era tan... ¿Por qué había todo esto, hermano? Porque antes, déjame decirle, amados hermanos, bueno, no me adelanto, porque de esto voy a tocar más adelante en algunos versículos que está hablando. Vamos a continuar. Entonces, dice, ni con su propia hermana, aun cuando solo sea hermana por parte de padre o por parte de madre. No podemos unirnos. Y aun cuando haya crecido con otra familia, tu media hermana si haya crecido con otra familia, nunca has tenido o has tenido pocas veces, tampoco con ella se pueden unirse o tener intimidad. El 10 dice, nadie debe tener relaciones sexuales con su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija. Nadie debe tener relaciones con la hija de una mujer que llegó a ser esposa de tu padre. Amén. Entonces, nadie tampoco sería como tener relaciones sexuales con su propia hermana. El 12. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hermana de su padre, con la tía no, ni con la hermana de su madre, la otra tía tampoco, ni con la esposa de su tío tampoco, también es su tía. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera, ni con su cuñada. Amados hermanos, todo esto, Dios, ¿por qué da como enseñanza, como leyes, como ordenanzas al pueblo de Israel? Porque Dios ha visto todo lo que eso se practicaba antes. Y el Señor sabe también lo que ha sucedido antes, lo que sucederá después, ahora, y lo que seguirá sucediendo. Por eso todas estas advertencias, amados hermanos, es para toda la humanidad y para estos días. Dios sabe y su palabra no es para un tiempo y deja de tener vigencia, es para todo el tiempo, amados hermanos. Entonces dice el 17, nadie debe tener relaciones con la hija o la nieta de una mujer con la que haya tenido relaciones antes. El 16 dice, 18 dice, nadie debe tomar por mujer a la hermana de su esposa ni tener relaciones sexuales con ella mientras su esposa viva. No hagas de ellas dos enemigas. Bueno, eso creo que nos advierte más Pablo sobre el adulterio, sobre lo que se pueden casar, no se pueden casar después de que uno fallece, todo eso nos explica. Nadie debe tener relaciones, perdón, el 20, nadie debe tener relaciones con la mujer de otro hombre. Eso sería el adulterio. Si otro varón vive y su esposa se mete con otro varón, eso también abomina el Señor, aborrece Dios y advierte que no. Pero hoy en día, amados hermanos, eso es, creo que pan del día lo practican como si la nada, aquella gente que desgraciadamente no tienen
el conocimiento de Dios ni el temor de Dios. Más al contrario, la mentira en ellos cada vez tiene más fuerza y confundidos llegan también a hablar y tener en mente de gozar la vida, de disfrutar la vida, a como dé lugar. No les importa que dañen familias, hogares, no sé, ya ustedes saben todo lo que se ve hoy en día, hermanos. El, el demonio en este punto está arrasando abrumadoramente cualquier cantidad de personas haciendo caer en este error. Gracias a nosotros tenemos a nuestro Dios que nos aclara, nos habla, nos advierte y las consecuencias y todo lo que debemos tener cuidado de no caer en ello, hermanos. Entonces, ese es el 19. El 20 dice, nadie debe tener con las esposas de otros, ¿no? El 21, hermanos, habla de las ofrendas que se hace a los niños, al dios Moloch de aquel entonces, de aquel tiempo. En realidad, esta práctica, amados hermanos, era tan horrible, tan brutal su práctica, que ya en una ocasión se los dije, el Moloch era un ídolo de bronce, lo calentaban al rojo vivo y el Dios tenía sus dos manos estiradas para adelante. Lo calentaban al rojo vivo y ahí lo ponían en ofrecimiento, en sacrificio a los bebés, a los niños vivos en sus manos. Morían achicharrados, vivos. O en otros ritos lo quemaban vivos en el fuego y las mamás y los papás de aquel tiempo normalmente daban en sacrificio a su Dios, lo entregaban a sus niños para que sean quemados vivos. Y eso, hoy en día, no sería nada raro encontrar, informarnos de que sí lo practican aquellos que practican esos ritos satánicos. No tienen piedad de nada, no tienen nada, de nada. Lo practican seguramente, solo que no sabemos, no saben, pero sí, sí lo hacen, hermanos. Y eso nos advierte Dios. ¿Por qué tienen que entregar a ese Dios Moloch? Que esa es una ofensa gravísima. Con ello profanan mi gloria, profanan, me deshonran y me ofenden grandemente. Y sabemos que Jesús ama a los niños. Los niños, Jesucristo dijo en una ocasión, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque la gloria de Dios es de ellos. Ya está, afirmado, hermano. Afirmado. Los niños tienen la gloria de Dios. Así tenemos que volvernos como los niños. Pero Dios, Jesucristo, los amó y los ama a los niños. Y eso tenemos que hablar, hermanos, porque solo Dios sabe cuántos satanistas andarán por la calle, nos cruzamos con ellos, hasta a veces, muchas veces habremos conversado, simplemente que no lo conocemos su vida privada. Son brujos, son hechiceros, son satánicos. Y puede ser que en una de nuestras conversaciones le podemos dar este alcance, aunque no sabemos, pero en una simple conversación le podemos dar alcance. Y esa palabra que le damos alcance le puede cambiar su vida, porque es palabra de Dios que obra en todo ser humano. No hay nada imposible para ellos. Bien, ese es entonces no dedicar a los niños a a los ídolos, no ofrecer en sacrificio. El 22, esto hermano, es algo grande, terrible. Como Dios mismo dice, él habla del homosexualismo, el capítulo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, es aberrante, odia a Dios al homosexualismo. Dice que, hermanos, el homosexualismo
es como unas puertas que se abre, el que practica acá el homosexualismo, es como abrir puertas a muchas demás aberraciones en el hombre. Y que cae el hombre, se degrada moralmente, espiritualmente, hasta se idiotiza, se vuelve bruto. Y justamente la historia cuenta, amados hermanos, dice de que muchos emperadores, muchos faraones han fracasado, han caído reyes a consecuencia que empezó la homosexualidad y se extendió en el país el pecado, la abominación total. Han caído reyes, emperadores, faraones. Su imperio se vino abajo por practicar, porque el pueblo ya se hundía en toda esa aberración. Hermanos, la homosexualidad es tan gravísimo, hermanos, que trae consecuencias, pero inimaginables. Y Dios nos siga librando a nosotros, al Perú, que no llegue a legalizarse la homosexualidad. Porque sin legalizarse nomás, ¿cómo está abundando? Creo que ya están en la misma intensidad, la misma cantidad que las prostitutas, hermanos. Plaza Unión, lo de Mayo, y casi en todos sitios, hermano, ya está regado esta gente. Y estos son los que traen abajo a cualquier hombre incauto que pueda llegar a esos lugares, se mancha, se contamina y se le queda, como dice la palabra de Dios, ¿no? Espíritus del demonio, que es difícil ya de librarse de ellos. Entonces, amados hermanos, Dios en su propósito de cuidar a su pueblo de Israel nos advierte todas estas consecuencias. El homosexualismo siempre ha existido, siempre habrá y lo habrá. Sodoma y Gomorra y todos los países grandes en su momento que han sido poderosos, el pecado los hizo que se hundiera, que cayera, hermanos. Es abominación. Dios castiga, aborrece, odia al homosexualismo, hermanos. Pero sin embargo, hay países en el mundo cómo pelean por legalizar y ya hay países ya que legalizaron. Esto indica que el diablo está corriendo, está avanzando, está ganando. Pero no va a ganar la batalla total. Está ganando mucho, hermano. Y si gracias, dice a Dios, todavía en América Latina, aquí en el Perú, tenemos para comer y podríamos tener mucho más. ¿Sabe por qué dice que todavía, hermanos? Porque la gente que cree en Dios, la cantidad de cristianos que hay, hace que todavía este pueblo peruano y América Latina todavía tenemos ese temor en Dios, buscamos de Dios, y ese amor que nos tiene Dios por nosotros dice que todavía va dando paz, va dando tranquilidad, va dando que todavía nuestras tierras siguen produciendo, todavía tenemos para comer y todavía muchas cosas para exportar a otros países, comida. Es por los cristianos. Pero así también dice, desgraciadamente y tristemente, hermanos, de que el grupo de cristianos que hemos llegado a ser en el mundo entero, así, rapidito también están abandonando al cristianismo, están retrocediendo. Y esa será la apostasía, hermanos. Y cuanta gente más va para atrás, retrocede, eso también nos indica una señal contundente, segura, de que lo que viene al planeta es espantoso, es aterrador. Si por los cristianos todavía hay paz y tranquilidad, y cuando no estamos ya la iglesia de Dios acá en la tierra,
bien claro entonces la gran tribulación, hermanos. Que nadie podrá soportar, nadie querrá vivir ni un minuto más en esta tierra. Querrán morirse, querrán matarse, hermanos. De todas estas abominaciones prohibidas, el Señor advirtió a su pueblo desde aquel entonces. Esa advertencia es igual para nosotros, amados hermanos. Si todavía nosotros tenemos prácticas ocultas, prácticas que creemos que son abominables delante de Dios, es tiempo de sacudirnos, de pararnos firme y de decir, ya basta, esto ya no va más con nosotros. Tenemos que tomar muy en serio esta advertencia, hermanos, porque el tiempo se va acabando. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando. El 24 dice, en ninguna de estas cosas os amancilla, iréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, dice el 25, y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Claro, si Dios va a visitar cuando su pueblo, la tierra está en pecado, Dios va a tener que derramar su ira, su juicio, como ya lo ha hecho en Sodoma y Gomorra, como lo ha hecho con el diluvio, como ya lo ha hecho en muchos, con Israel, lo ha hecho repetidas veces. Pero en su misericordia le volvía a levantar, a perdonar y lo volvía a levantar a Israel. 26 dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, hermanos. Nosotros que estamos aquí no debemos practicar estas abominaciones, ni menos si tenemos a un extranjero acá, a un visitante, nada más que venga de provincia y venga con otras costumbres fuera de lo que Dios nos enseña, ajeno o todo lo contrario, no debemos permitir practicar delante de nosotros o cuando lo tenemos en esta casa. Tenemos que cortarle, porque eso nos va a contaminar, hermanos. Entonces, al extranjero, como también vienen de países extranjeros, y vienen nuestros mismos pastores, nuestros mismos que se están saliendo de la sana doctrina, amados hermanos, esa es la práctica también en su maldad corrompida que están practicando, tergiversando la sana doctrina de nuestro Dios, pervertiendo, malogrando a mucha gente, encegueciéndolo y llevándolo y sacándolo del verdadero camino. Todas esas advertencias nos ha dado desde antes para estos días también, amados hermanos. Porque todas estas abominaciones, el 27 dice, hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. Dios les está diciendo a Israel, ¿de qué? De que Canaán, egipcios, toda esa gente, esos varios pueblos que han existido en Canaán, practicaban todo esto. Antes que llegue Israel, ellos ya practicaban, vivían con esas prácticas, y si ustedes practican, caen esas costumbres, viven con esos estatutos de esos pueblos paganos, yo de igual manera a ustedes los voy a desaparecer, los voy a expulsar de la tierra de Canaán, le advirtió a Israel. Y hoy también esa advertencia para nosotros, alejarnos del pecado, de la abominación que Dios nos está advirtiendo, para que no nos expulse de su presencia en aquel día, nuestro Señor. El 28 dice, no sea que la tierra vomite por haber contaminado como vomitó a la nación que lo habitó antes de vosotros. Palestina antes era Jerusalén, que fue sacado de su tierra por practicar estas abominaciones. Gloria a Dios. El 29 dice, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Hermanos, no hay lugar a dudas. Dios ha advertido, Dios lo que advierte cuando es tiempo, cuando todos podemos rectificarnos y llegará el momento en que ya no podremos corregirnos. Entonces, entonces será lamentable, será desastroso el momento para los que no podemos arrepentirnos ahora.
Vemos, hermanos, que todo, en todo momento, en todo culto, en todo servicio que vemos, siempre el Señor nos habla con amor para advertirnos, para hacernos ver, para corregirnos, para enderezar nuestro camino en todo lo malo que estamos haciendo, por muy pequeño que sea, esforcémonos en andar delante de Dios dentro de su voluntad. Eso es lo que quiere Él. Él quiere encontrarnos viviendo íntegramente a Él. Esforcémonos, esforcémonos, hermanos. Entonces llegará el día y no tendremos que lamentar, amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, el 26, obedecer la palabra del Señor. No hay otra, obedecer. Para terminar, hermanos, el 30 dice, guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practican antes de vosotros y no se contaminen ustedes con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios nos dio una doble advertencia en este capítulo, hermanos. De no practicar esas cosas abominables, que son prácticas, actos inmorales prohibidos, nos advierte. Y de todo tipo de pecado. Y la segunda advertencia es de que si practicamos de ello, vamos a ser al final, vamos a ser expulsados de la presencia de Dios. El Señor quiere, Él no quiere perdernos, Él no quiere expulsarnos, hermanos. El Señor en su infinito amor a nosotros nos cuida, nos guarda, nos ayuda con todo lo que Él nos da para poder nosotros proceder siempre hacia Dios, dirigirnos siempre hacia Dios, en todo momento, en todo sentido. El Señor no nos quiere perder, pero esta advertencia también es definitiva. Lo tomas o lo dejas, hermano. Su palabra de Dios es tajante, es fuerte y es de verdad, hermanos. Hablamos la gracia de Dios, que la gracia de Dios nos va a ayudar, sí. Pero mientras nosotros nos estamos esforzando todos los días de corazón, con espíritu, alma y todo nuestro ser, esforzándonos en vivir dentro de la voluntad de Dios. Fallaremos, equivocaremos, cometeremos pecado, pero eso verá Dios. Y la gracia de Dios nos tendrá. Pero si pecamos deliberadamente, premeditadamente, lo tomamos como práctica algunos pecados, eso sí, la gracia de Dios no nos ayuda. Hermanos, el objetivo final de Dios es pues que su justicia cubre, dice, toda la tierra, que todo ser humano viva conforme a su voluntad, conforme a su justicia. Pero vemos, amados hermanos, que no es así la verdad. Aún creyentes, conocedores de Dios, siempre las tentaciones en el mundo también son grandes, son fuertes. No podemos decir yo ya estoy firme, ya yo no caigo, yo conozco, ya sé, he orado, el Señor me ha tocado, el Señor me ha ungido, el Señor me ha hablado a solas, en sueño, en visiones. Yo ya no caigo, no, hermanos. Bien, Pablo nos advierte, el que dice que ya estoy seguro, cuídese, cuídese, que puede caer. Y para cuidarse, ¿cómo? ¿Cómo debemos cuidarnos? Obedeciendo la palabra de Dios. Teniendo comunión con nuestro Señor, amados hermanos. Nada más. Teniendo comunión. No tienes comunión, no tienes ganas de comunión, busquémoslo en ayuno y oración al Señor. Y no nos separemos de Él. Agarrémonos de Él fuertemente, hermanos. Es la única manera de poder vencer todo tipo de tentación, por muy grande, por muy hermoso, lindo, precioso ante nuestra vista, ante el apetito de nuestra carne, por muy bonito, agradable que sea, venceremos. Simplemente estando con nuestro Dios. Amén, hermanos. 1 Corintios. Gracias, José. El que piensa estar firme, mira
que no caiga. Amén. Eso es así, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto nos indica que cada vez nosotros debemos humillarnos. ¿Ante quién? ¿Ante el pastor? No. ¿Ante el hermano? No. Ante Dios. Porque cada vez que entendemos su palabra nos revela, nos hace ver, hermanos, que nosotros no somos nada. Sin Dios no somos nada. No podemos nada sin Dios. Somos, como dice Pablo, somos, nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Creemos que estamos haciendo justicia, que estamos haciendo bien, que estoy ayudando. Mentira, lo hacemos con motivados, no por amar a Dios, por respetar a Dios, tal vez con otro motivo lo hacemos. A Dios no lo podemos engañar y Dios nos habla de todas nuestras debilidades, nuestros errores, porque nuestro Dios es el autor de nuestra vida. Él es el fabricante y Él sabe cómo estamos compuesto, constituido. Él conoce milímetro a milímetro nuestro cuerpo. No lo podemos engañar. Gracias, amados hermanos. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que esta palabra sea de grande bendición para nuestra vida espiritual. Gracias. Amén, hermanos.